Bueno, a propósito entonces de la dinámica generada en estos grupos, en estos grupos pues en los que nos hemos organizado para trabajar los contenidos por asignaturas, ¿cómo me escuchan ahí? Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, la idea es trabajar hoy la construcción de los cuestionarios y lo vamos a hacer desde dos formas, ¿cierto? Entonces, el cuestionario cuando cada uno de nosotros lo construye, pero también la posibilidad de compartir las preguntas del cuestionario. Y no sé si de pronto alcancemos también a darle una miradita a los Ana, glosarios y se te cómo están también los glosarios de recortando. una manera. Un momento. Bueno, Ana, ¿me escuchas? Y Hola, hola, Santi. hola. ¿Sí me escuchas? Bueno, no. ¿Le doy o qué? Mientras Sí, dale, recuperas, qué pena con ustedes, pero es esta conexión. un poquito entrecortado. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? Listo, ahí van llegando más profes. Lo que Ana decía, lo sé porque ya lo habíamos hablado previamente. El día de hoy vamos a trabajar o a conocer mejor una herramienta que tiene la plataforma Moodle y es el banco de preguntas, ¿cierto? Tipos de preguntas y algo muy importante para el trabajo colaborativo y el diseño de nuestros recursos de apoyo, sobre todo en seguridad en el trabajo que estamos pretendiendo en algunas asignaturas hacer un trabajo de construcción colaborativo de contenidos, un trabajo de construcción colaborativo de evaluaciones y de actividades autónomas, unas funciones que tiene esta plataforma respecto al banco de preguntas y es la capacidad de exportar e importar paquetes de preguntas. ¿Listo? Resulta que si yo tengo grupos 01, 02 y 03 de una misma asignatura, pues yo no debo crear tres bancos de preguntas. Yo lo que hago es en un solo grupo, tengo la posibilidad de crear un cuestionario, bueno, un grupo de preguntas de 30 preguntas y luego exportarlo, ¿cierto? Y hacer la importación en el grupo 02 y construir un cuestionario y hacer la importación a mi grupo 03 y crear el cuestionario, ¿cierto? Otra cosa, me pasó justo hoy que aún no me habían habilitado Se nos fue plataforma Sandro y en yo. otra, sí. Hola, ¿ustedes me están escuchando? Profe Ana María Santiago se escucha Sí, bien. Santiago sí se escucha bien. Bien. Ay, qué pena. Entonces yo, perdón. Entonces, y lo que me pasó hoy, que no tenía, por ejemplo, el recurso de apoyo, y lo que hice fue importar el recurso completo. Bueno, importé realmente el banco de preguntas de ese recurso que estaba oculto en Moodle y saqué un grupo de preguntas y lo exporté en formato HTML, lo que me permitió compartir ese paquete de preguntas a los estudiantes y hacer un trabajo de ejercitación sobre esas preguntas. O sea, es más, me saqué el paquete de preguntas y lo puedo imprimir, si así quiero, puedo esos cuestionarios imprimirlos. Los cuestionarios de Moodle, sí, los cuestionarios de Moodle, siempre y cuando yo lo tenga en unos paquetes. ¿Listo? Entonces será lo que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a ir a un ritmo, si voy muy rápido me frenan, si voy muy despacio y eso ya lo conocen, vamos para adelante. Entonces, aquí vamos. Entonces, voy a compartir mi pantalla en este preciso instante. Me confirman que estén ahí viendo.
Bien, ahora ahí ven, ¿cierto? Excelente. Sí, señor, se ve bien. Sí, señor. Bien, gracias. Entonces voy a irme a este curso. Este curso, ojo a esto, este espacio de actualización, se supone todos lo tenemos, ¿listo? Es un espacio de borrador casi. De hecho, el curso que les contaba que exporté el paquete de preguntas, lo hice acá, ¿cierto? Para no alterar ninguno de mis cursos, pues que estoy gestionando en este momento. Este espacio de actualización es de, como dice el cuento, de cacharrear. Aquí pueden ustedes hacer pruebas, montar glosarios, hacer pruebas de juegos, todo lo que ustedes quieran, ¿listo? Y bueno, y si yo hago ahí el cuestionario que y luego estoy experimentando y me emocioné experimentando y cuando caí en cuenta no estaba montando el grupo de preguntas en el recurso, sino aquí, tranquilo, se puede exportar, se puede importar. El curso completo, el glosario, un paquete de preguntas, todo esto lo permite la plataforma Moodle. Muy bien. Entonces, vamos a empezar hablando de el espacio, ¿cierto? Entonces, yo me voy a ir aquí a este piñón, voy a activar edición siempre, ¿cierto? Listo. Tengo aquí, voy a crear una nueva unidad, tema 9, este va a ser mi tema donde vamos a trabajar. Y vamos a conocer primero entonces el, mm, vamos a conocer el banco de preguntas, ¿listo? ¿Dónde está el banco de preguntas? Pues vamos a dar clic aquí, nos vamos a más, a más. Antes nos aparecía aquí en la parte izquierda en administración, en la nueva versión de 3.0, esto cambió, entonces nos vamos aquí a más y en más voy a encontrar eso que encontraba antes en la parte izquierda, es la administración del curso. ¿Listo? Entonces aquí tengo editar ajustes del curso, bueno, filtros, importar un recurso, ¿cierto? Reiniciar el recurso de apoyo. Por ejemplo, yo me puse a importar algún recurso y ya después para hacer pruebas y ya lo quiero volver a limpiar. Le doy aquí en reiniciar este curso, ¿listo? Ojo con eso, generar informes, insignias, y aquí tenemos banco de preguntas. El banco de preguntas tiene entonces 4 categorías, 4 ítems, 4 entradas. Preguntas, fácil, ¿cierto? Categorías, importar y exportar. ¿Listo? Vamos a conocer cada una de ellas. Antes de irme a preguntas, cuando yo entro a bueno, voy a entrar a las preguntas. Entonces miren que aquí me aparece seleccione una categoría. Atrás o aquí estoy viendo que existe una viñeta que se llama categorías. Muy sencillo, profes. El banco de preguntas es un gran depósito de preguntas que yo voy creando o que yo importo o como quiera que yo vaya suministrando esas preguntas. Las categorías son subcuentas dentro de ese banco de preguntas que me permiten organizar las preguntas, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo, ¿quién me ayuda, por ejemplo, en una asignatura presencial o en una asignatura virtual? ¿Cuántos quizzes y cuántos exámenes hacen ustedes? Quiero escuchar a algún profe que me diga, profe, yo regularmente hago 3 parciales y entre 4, 5, 6 quizzes, depende de la actividad. ¿Cuántos hacen ustedes, más o menos? Escucho alguno. Pues la verdad, yo generalmente yo hago, son 3 tipos de evaluación. Sí. Al- Y uno que es un taller, otro análisis de caso y ya después la evaluación final. Y ahorita en esta parte de virtualidad, pues con 4 evaluaciones. 4 parciales. Sí. Listo. ¿Qué más? Otro ejemplo. 4 parciales, preguntas en promedio, profe María Eugenia, por parcial. No, por parcial son 10 porque tampoco es acabar con las personas. Con 10 Muy bien, preguntas. listo, listo. Otro ejemplo. En mi caso, yo doy generalmente pues lo que son las químicas y aplico entre 3 y 4 parciales y en promedio en preguntas también 10, ¿sí? Entre 10 y eventualmente 5 también, no manejo como esas dos opciones ahí en Listo, cuanto a preguntas. listo, perfecto. Muy bien. Yo tengo Bueno, una asignatura.
Dime, adelante, profe Adriana, claro que sí. Ah, vale. Gracias, Santi. Yo hago cuatro evaluaciones, una por unidad, y manejo cuestionario de selección múltiple, más o menos con 20 preguntas, y me gustan mucho los cuestionarios, digamos, las evaluaciones tipo ensayo. Sé que son un poquito desgastantes para nosotros porque nos toca calificarlas de manera, digamos, Claro. manual, pero Ujú. pienso que hay un gran aprendizaje, pues es muy significativo que el estudiante pueda plasmar, sobre todo para los estudios de caso, este tipo de evaluaciones es muy propositivo. Excelente, gracias. O sea que estamos hablando en promedio 60 preguntas, ¿cierto? Algunos profes 30, otros el profe dijo que hacía 4 exámenes de 10 preguntas más o menos son 40, hay veces 5, y la profe hace de hasta 20 preguntas por cuestionario, son 80 preguntas. ¿Listo? Si por ejemplo, yo quisiera, eh, algo sucedió, se alargó el semestre una semana, o se puso muy interesante un tema, o yo quiero hacer por ejemplo, voy a hacer el último parcial y va a incluir preguntas de los parciales anteriores, ¿cierto? Pues o temas. Entonces digo, voy a hacer una actividad, un cuisecito, ¿cierto? Una actividad cuestionario de 2 intentos en el que lo más importante más allá del cuestionario es la retroalimentación para que ellos retomen eso que vieron por allá hace 3 meses. Entonces yo voy a sacar del primer parcial 3 preguntas, del segundo 3 y del tercero 3. Voy a hacer un taller cuestionario preparatorio para el último parcial de 9 preguntas. Y entonces yo me voy a ir a buscar entre 60 preguntas cuáles serán esas 3 preguntas de cada parcial que me sirven, ¿cierto? Entonces yo tengo un banco con 60 preguntas y pasé a sacar 9 preguntas que necesito para una actividad de retroalimentación, más que otra cosa. Entonces lo que yo hago es, profes, crear categorías. Antes de yo crear cualquier pregunta, voy a crear categorías. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Yo me vengo aquí a categorías. Miren, aquí están todas las categorías de este recurso, ¿cierto? Yo me voy al final. Esto no les va a aparecer así en su recurso. Obviamente aquí es porque tengo un revuelto de muchas cosas que he importado, pero es un recurso de prueba, ¿cierto? Entonces aquí dice añadir categoría, listo. Yo me voy con el primer parcial, parcial número 1, ¿cierto? Información sobre la categoría, ¿no? Solamente es. Entonces vamos a ponerlo, parcial número 1, seguridad y salud en el trabajo, EduLab. Vamos a llamarlo así para poderlo encontrar ahorita. ¿Listo? Es más, EduLab, parcial 1, seguridad y salud de EduLab. Vamos a dejarlo así, EduLab, para que lo podamos encontrar rápido. Añadir categoría. Listo, profe. Yo ya acabo de abrir una nueva cuenta de ahorros, una pequeña cuenta vacía que se llama EduLab parcial 1. Parcial 1. ¿Listo? Ahí sí yo me voy a las preguntas y me dice crear una nueva pregunta. Miren, cuando yo me voy a preguntas, miren cómo me salen las preguntas. Mostrar 59, mire, este recurso tiene, no, ni les digo, ya les voy a decir, por aquí dice, eso tiene como más de 1000 preguntas. Bueno, entonces yo me voy aquí, crear una nueva pregunta. Por ejemplo, vamos a crear una pregunta de falso y verdadero. Ya me voy a detener en el tema de las preguntas, solamente es para mostrar. Agregar pregunta, ¿cierto? Yo siempre, me dice, nombre de la pregunta, yo siempre la numero como P1, P2, P3, sucesivamente. Enunciado la pregunta. Vuelvo y digo, esta preguntita me gusta ahí para hacerla rápidamente. La moringa cura el COVID, ¿cierto? Falso, verdadero. Entonces yo me vengo aquí, respuesta. ¿Es verdadero o es falso? Algunos dirán que es verdadero, pero bueno, desde la ciencia diremos que es falso, ¿cierto? Falso. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué me faltará para esta pregunta? ¿Qué me faltará ponerle teniendo en cuenta lo anterior que acabo de hacer? ¿Qué debo seleccionar? Ya tengo el enunciado, tengo la pregunta. ¿Qué me faltará, profes? La retroalimentación. Bueno, la retroalimentación es muy importante, pero en términos de la administración de las preguntas y categorías, ¿qué me hará falta? ¿Le puede la categoría a esa pregunta? Muy bien. Yo ya creé una categoría. Esta es la pregunta 1 del parcial 1. Entonces yo me vengo aquí a categoría y busco EduLab
EduLab, parcial 1, EduLab. Véalo por aquí. Momentico, ABC, no, esto no está. EduLab, parcial 1, seguridad y salud, EduLab. Clic. Entonces, mi pregunta se va a guardar en esta categoría. Miren que después de EduLab no me aparece nada porque no tiene preguntas todavía. Listo. Profe, no voy a echar en saco roto lo que usted dice, la retroalimentación. Muy bien. Retroalimentación para verdadero. Si él pone verdadero, entonces podríamos poner, ¿cierto? Aquí me da el espacio para ponerlo. A pesar de que usted, la respuesta que seleccione es incorrecta, usted considera que es verdadero, la moringa tiene unas propiedades naturales que a nivel molecular puede ser un inmunomodulador natural que fortalece el sistema inmunitario, sin embargo, no está. Y aquí en falso, correcto, lo mismo, ¿cierto? Podría ser, a pesar de que la moringa es una planta natural que estimula el sistema nervioso, no cumple molecularmente unas funciones de inmunizador, bueno, cualquier cosa. Entonces, bueno, aquí pueden agregar la retroalimentación para el llamado que nos hizo el profe. Pero en términos generales, entonces, selecciona categoría, que ya la creé, nombre, enunciado, si es falso, si es correcto o falso, y agregar o guardar cambios. Vamos a ver qué pasó. Miren aquí, en esta categoría que se llama EduLab, tengo una pregunta número 1, creada el 21 de septiembre a esta hora, que se llama, que es esta de aquí, y es de falso y verdadero. Y ahorita miren que ya después del EduLab me aparece un 1. Vámonos con una segunda pregunta, ¿cierto? Falso y verdadero, otra vez ahí para hacerlo rápido. P2, P2. Miren que aquí ya me aparece predeterminado la categoría y me dice que tiene adentro una pregunta. P2 del parcial número 1. Otra, ¿qué sería? La inmunidad de rebaño podría controlar la pandemia, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces vamos a decir que sí, que si nos portamos bien, logramos la inmunidad de rebaño, es verdadero. Retroalimentación y guardar cambios. Listo, profe. Miren cómo voy agregando, fácilmente voy creando preguntas y las voy agregando a esta categoría. ¿De acuerdo? Listo. Preguntas hasta allí respecto a la categoría. Me voy a devolver. Preguntas hasta allí, profes. Por ejemplo, yo no hice así, como usted está explicando, sino que una vez me puse a hacer el banco de preguntas. Entonces, si no está en categoría, entonces, ¿qué se hace? Ah, excelente pregunta. Supongamos que entonces me voy a ir otra vez al banco de preguntas, ¿cierto? Voy a poner preguntas y como dice la profe, ella aquí siempre aparece por defecto, ¿cierto? Espacio de Sí. actualización. Entonces yo empecé a crear unas preguntas, ¿cierto? Entonces voy a ponerle agregar. Está, mire que por defecto está en espacio de actualización, entonces yo empecé a crear pregunta parcial Y está 1. feliz. Eso, pregunta parcial. Y voy a poner aquí el enunciado, ¿cierto? Discúlpenme lo que voy a hacer por términos de tiempo, pues para que podamos ver varias cosas. El enunciado, digo que es falso y le digo guardar cambios. Ahí la metí en una categoría, claro, la de por defecto, o sea, en el gran banco. Listo. Por aquí debe salir mi pregunta, mire la 1. P1 parcial, listo. Y entonces yo seguí creando mi parcial, muy contento, ¿cierto? Entonces ahorita me voy con una de selección múltiple, agregar, y le digo a esta que se llama la P2, y pongo aquí el enunciado de la pregunta, y coloco aquí la opción que sería la ASDF, correcto, este es el 100%, luego le digo ASDFG, que esa es falsa, listo, dos opciones de respuesta, vámonos una 3 ahí como para hacerlo más, ASDFGH, listo, y le digo guardar cambios, me quedó, debe suministrar al menos, ya, por aquí, la buscamos, la que me parece colorida, ¿dónde quedó? Esta, P2, ¿cierto? 21 de septiembre, ahí me quedo. Listo. Completé 10 preguntas. ¿Y qué pasó? Entonces, si yo creo la categoría después de crear preguntas, entonces es muy sencillo. Supongamos, yo ya creé
la categoría EduLab, parcial 1 EduLab. Estas preguntas, entonces las voy a localizar. ¿Y cómo las localizo entre todas estas preguntas? Fácil, puedo hacerlo aquí por fecha. Entonces yo digo, yo creé ayer las preguntas, sí, fue ayer, 20. Bueno, entonces vamos a suponer, no, las creé hoy. Entonces voy a ponerle aquí donde dice fecha, clic. Voy a esperar que cargue. 1 de marzo del 2017, no, voy a volverle a dar clic para que me cambie el orden, de la más nueva a la más antigua, en fecha. Listo. P2, 21 de septiembre. Esta es selección múltiple. Sí, fue la que acabo de crear. 21 de septiembre. P2, esta. Sí. Estas, 21 de septiembre y esta otra son de la otra categoría. Y estas 20 de septiembre fueron unas que creé ayer. Entonces las más recientes serán estas dos. Esta y esta. Las selecciono, profe, ¿cierto? Estas están en la categoría general. Las selecciono, primero selecciono, me voy abajo, y aquí me dice mover a. Entonces voy a seleccionar la categoría antes de darle clic en mover a. Selecciono la categoría, un momentico, ayúdenme a buscar. EduLab, parcial 1 EduLab. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Véalo aquí. Selecciono, me dice que tiene dos preguntas, que fue las que creé ahorita y las integré directamente, y le digo ahí sí, moverá. Listo. EduLab, parcial 1, EduLab tiene ya 4 preguntas. Listo, profe. Ah, sí, ok, muchas gracias. Listo. Entonces yo puedo mover del banco general. Entonces yo digo, venga, pues yo ya tengo montados casi 30 preguntas, 40 entre unos con otros. Y si yo quiero organizarlo por paquetes, entonces puedo crear las categorías aquí, categoría, crear nueva categoría y las empiezo a movilizar. Listo. Ok, muchas Ojo. gracias. Bueno, profe, con mucho gusto. ¿Cómo buscar? Por nombre del creador, tenemos a veces recursos de apoyo compartidos o por fecha. ¿Listo? Así yo puedo filtrar las preguntas. Preguntas hasta allí, profe. Señor. Santiago, entonces ahí uno puede armar unos paquetes de esa base de datos de pronto que uno crea grande sin generar, digamos, la categoría. Uno puede crear esa categoría después y coger y mover, así como acabaste de mover las preguntas, a la categoría donde uno quiere que queden. Correcto, profe. Correcto. ¿Y dónde Correcto. encuentra uno toda esa base de datos? Esa está en el banco de preguntas, ¿cierto? Ahí está todas Co- esas preguntas que quedaron como locas, pues por ahí, como por ahí sueltas. Correcto, profe. Generalmente siempre aparece como por defecto, ¿cierto? Espacio de actualización. Por defecto es donde él nunca me va a pedir categoría. Yo puedo empezar a crear preguntas y él tiene ese por defecto y el nombre de la asignatura, ¿sí? Veamos por acá, por ejemplo, les voy a mostrar pronto en otro recurso para que se den cuenta. Aulas virtuales, un momentico. Por ejemplo, veamos por acá, ¿cierto? Este recurso. Entonces, cuando yo entro al banco de preguntas de este recurso, entro por más, ¿cierto? Me vengo a la parte final, le digo preguntas y me aparece por defecto y el nombre del recurso, ¿cierto? Y aquí están las preguntas, lo mismo. Pero yo aquí puedo empezar a crear, mire, cuestionario. Yo tengo categorías, cuestionario número 2, 6 preguntas, cuestionario número 3, 10 preguntas, parcial número 1, 8 preguntas, ¿sí ven? Yo siempre cuestionario pensamiento inductivo, serie de patrones, 6 preguntas. Yo siempre voy creando preguntas, pues, o categorías, perdón, ¿listo? Pero el general siempre me va a salir. Cuando yo oprimo en el general, me van a salir todas las categorías revueltas. ¿Listo? Bueno. Súper, muchas gracias, hermano. Vale, profe, con gusto. Entonces, hasta ahora ya un poco como qué es el banco de preguntas. Hay otra situación y es que yo tengo mi espacio, entonces digo, ay, jue madre, voy a crear el cuestionario, ¿cierto? Entonces yo llego aquí y le digo añadir una actividad o recurso, ¿cierto? No tengo preguntas, no tengo preguntas. Voy a añadir una actividad recurso, le digo aquí actividad, le doy en cuestionario
¿cierto? Y entonces le pongo el nombre, muy contento, parcial, ¿cierto? Yo empiezo a crear parcial, número Santiago, 1, perdón, pongo la descripción. pregunta. Adelante. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un cuestionario y un cuestionario activo? Entre un cuestionario. ¿Y qué, profe? Y un cuestionario No activo. se te escucha, profe. Se está entrecortando. ¿Qué diferencia hay entre cuestionario y cuestionario activo? Dice la profesora. Ya, el cuestionario activo es Gracias. un cuestionario en tiempo real, ¿cierto? Es un cuestionario, algo así como un Kahoot. ¿Recuerdas el Kahoot? Sí, Un cuestionario señor. en el que es sincrónico. Es un cues- Correcto, mira, este cuestionario activo y este cuestionario es asincrónico. Este cuestionario yo lo monto, puedo dejar una fecha establecida como ya lo voy a hacer. Y el cuestionario activo es un cuestionario en tiempo sincrónico. Mira, la actividad, bueno, les doy un tip. Digamos que esta plataforma, no porque me estás preguntando ni más faltaba, sino que muchas veces no, todas estas eh, iconos de información son como que le empiezan a uno a decir para qué puede servir, para qué no, listo. Yo lo utilizo mucho porque pues Es como, aprendiendo todo el tiempo de esta plataforma. como el sondeo de Cisco. Sí, es en tiempo real, ¿cierto? Mira, el cuestionario activo permite la participación individual o en grupo, la asistencia en grupo es posible, bueno, espacio momentico, instructor que administra cuestionarios, mira, en tiempo real, listo, era lo que te decía. La actividad cuestionario activo permite al profesor crear y administrar cuestionarios en tiempo real. Todos los tipos de preguntas regulares del cuestionario se pueden utilizar en el cuestionario activo. ¿Listo? Por eso te decía, es como un Kahoot o es un... Sí, es en tiempo real. O sea, tienen que estar los pelados dentro de la plataforma y tú le das iniciar cuestionario activo y ellos esperan y la plataforma les carga y arranca el cuestionario en tiempo real. ¿Listo? No, eso sí, puede ser eso, como el sondeo de Cisco, sí, creo que lo estabas diciendo, se te escuché entrecortado, que es en tiempo real. Mientras que el cuestionario del voto de rojo, que es el que utilizamos regularmente, es un cuestionario asincrónico, ¿cierto? Yo lo creo, lo monto, pongo que se abre el lunes a las 7 de la mañana, cierra el lunes a las 9 de la noche y los estudiantes tienen 30 minutos para presentarlo. Y ya, y yo puedo estar haciendo otra cosa y el cuestionario ellos lo desarrollan. ¿Listo? Esa es la diferencia. Sí fui claro, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, con gusto, claro que sí. Bueno, seguimos aquí entonces. Ya ahorita voy a crear un cuestionario más despacio para aquellos que de pronto todavía no lo tienen muy claro. Solamente quiero mostrarles algo, listo. Aquí se crea el cuestionario, uno pone la fecha, pone todo, listo. Guardar cambios y mostrar. Mucha gente hace esto, ¿cierto? Muchos profes hacemos esto. Creamos el cuestionario, lo deforma y luego nos dice editar cuestionario. Entonces yo le doy editar cuestionario. Listo, yo aquí cambio la puntuación máxima a 5, que es el criterio de evaluación de la universidad. Listo. Y le digo agregar preguntas. Ya estoy dentro del cuestionario. Y me dice una pregunta nueva o del banco de preguntas. Entonces, cuando yo le doy una pregunta nueva, miren que me aparece lo mismo que me aparecía por allá en el banco de preguntas y es seleccionar qué pregunta. Entonces yo le voy a decir falso y verdadero y le digo agregar. Y él me saca el mismo formato y me pregunta a qué categoría lo quiero poner. Quiere decir, profesores, que yo puedo agregar las preguntas desde el banco de preguntas, como lo estaba haciendo ahorita, ¿cierto? Banco de preguntas, preguntas, nueva pregunta, meterla en tal categoría que creé previamente y construyo mi pregunta. Y así puedo construir 10.000 preguntas. O puedo crear la categoría, luego crear el cuestionario y empezar a agregar las preguntas desde el cuestionario. No tengo ningún problema. Y además puedo irlas incluyendo a la categoría que yo creé previamente. Edular parcial, pregunta, sería la 5 porque mire que aquí me indica que voy en la 4. Voy a ponerle 5. Enunciado y guardar cambios. Miren, ya agregué una primera pregunta de falso y verdadero
en mi cuestionario y además ya la fui guardando en la categoría que yo previamente creé. Preguntas hasta allí. Listo. Entonces, miren que es la misma presentación, son dos vías por las cuales yo puedo crear las preguntas, desde el banco de preguntas o desde el cuestionario mismo. Ahora, cuando yo creo el cuestionario, él me dice agregar preguntas y me dice del banco de preguntas. Ah, buenísimo, claro, porque yo ya creé las preguntas, tengo mi paquete. Entonces yo le digo del banco de preguntas, ¿cierto? Voy a eliminar esta, agregar del banco de preguntas y él me dice que de qué categoría voy a agregar las preguntas. Selecciono una categoría. Yo busco la mía, EDULAB Parcial 1, y le digo aquí en la T, todas, y le digo añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Tarán, he creado mi cuestionario. La moringa cura el COVID, enunciado la pregunta, todas las preguntas ejemplo que hicimos ahorita. Y listo, tengo mi cuestionario creado. ¿Sí? Preguntas hasta allí. Santiago, una consulta ahí. Bueno, tengo mi banco de preguntas, ¿cierto? Es un banco de preguntas, digamos, de 30 preguntas, 20 preguntas. Pero yo de Mm, esas 20 preguntas quiero solo seleccionar 5, ¿cierto? O sea, que me coja sí, aleatoriamente esas 5 preguntas, ¿sí? sí. Y se puede colocar de que a cada estudiante le salga diferentes preguntas. Sí, señor. Muy bien, muy buena pregunta, profe. Entonces, aquí tengo mi cuestionario otra vez en blanco, ¿cierto? Yo le digo agregar preguntas del banco de preguntas, porque ya tengo. Yo digo, voy a agregar esta y esta. Agregar preguntas. Listo. Agregar pregunta del banco de preguntas. Me voy a otra categoría. Voy a poner cuestionario número 2. Voy a poner esta y esta. ¿Sí ven? O sea, yo ya tengo una categoría. Por ejemplo, yo las categorías las puedo hacer por temas. Si yo soy súper juicioso, entonces yo doy, por ejemplo, un tema, no sé, yo doy qué, no sé, política o leyes. Entonces, yo voy a crearme un banco de preguntas, de 15 preguntas sobre un estatuto. Voy a crear un banco de preguntas sobre otro estatuto. Y yo voy creando deliberadamente mis cuestionarios, sacando 5 preguntas de este banco, de este estatuto, 5 de este, de la ley tal. ¿Sí me entiendes? O sea, es una administración de los contenidos de las preguntas. ¿Listo? Por ejemplo, aquí a cuestionario 2, agregar estas 3 preguntas. ¿Listo? Miren que ya creé de 2 categorías un examen que pues me dan un quiz de 5 preguntas. Ahora, lo que dice el profe, estas preguntas le van a salir a los estudiantes en orden diferente y con las respuestas también aleatorias. Quiere decir que la pregunta que para mí es la primera es moringa, al otro estudiante le va a salir en la posición tercera y a otro estudiante le va a salir en la posición quinta, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos la posibilidad con el Moodle de tener aleatoriedad en las preguntas, en el orden, y aleatoriedad en el orden de las respuestas también. ¿Listo? Y si yo quiero Santiago, perdón, preguntas, señor, es que creo que yo tengo la misma duda del profesor que acaba de hablar y no me quedó claro. Al igual que él, yo tengo la intención, por ejemplo, entre todos los estudiantes en mi banco de preguntas, que le salgan a los estudiantes preguntas aleatorias. Por sí, ejemplo, sí, sí, un banco de 40 preguntas, el examen tiene 10 y que no a todos les salgan las mismas 10, independiente si sí, las respuestas o las preguntas sí, están en desorden. Entonces esa parte no me quedó clara. sí. No, es que no he llegado allá. Estaba hablando de aleatoriedad en preguntas y en preguntas y en respuestas. Ahora sí, Gracias. cuando yo agrego una pregunta, él me dice una pregunta aleatoria. Es lo que dicen los profes. Para la pregunta aleatoria, él me va a decir de qué categoría quiero sacarla, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que, por ejemplo, la saque de este cuestionario interdisciplinar 2, ¿cierto? Entonces, yo tengo que crearme un pequeño banco, ¿cierto? O de la misma categoría
pues la categoría tiene que ser amplia, ¿cierto? Eso sí, o sea, debe tener, si por ejemplo el cuestionario es de 10 preguntas, debo tener mínimo unas 15 preguntas para las preguntas aleatorias. Entonces saquémoslo de aquí, cuestionario interdisciplinar número 2, ¿cierto? Él va a cargar y me va a decir número de preguntas aleatorias. Yo le puedo poner 1, 2. Vamos en este caso una. Y me dice preguntas que cumplen con el filtro 8, incluir también preguntas de su categoría, no. Entonces, de esta categoría, interdisciplinar 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay una que no. Ah, bueno, está aquí, debe estar aquí, la novena. No, debe haber una que no cumple. Entonces, una para aleatoriedad, seguramente porque, bueno, el diseño de la pregunta, esta categoría no la conozco. Me da opción de 8 preguntas y le doy agregar pregunta aleatoria. Aquí ya quedó la pregunta aleatoria. ¿Listo? Repito, yo tengo un banco de preguntas de 40 preguntas, ¿cierto? Agrego 10 preguntas fijas y luego de las otras 30 puedo agregar varias preguntas aleatorias. Repitamos, agregar una pregunta aleatoria. Santiago, venga, Categoría, de pronto no nos extendamos un poquito más porque no entendí. O sea, pues es muy bueno el dato porque no lo sabía que uno podía sacar de varios bancos de preguntas o varias categorías, podía sacar usted preguntas de ahí, ¿cierto? Pero digamos, si sí, usted tiene solo, como decía el profe, si usted tiene solo un banco de 15 preguntas, ¿sí? Y quiere colocar de esas 15 preguntas, de ese banco de preguntas que tiene, de ahí sacarlas todas aleatorias. Usted las puede poner todas aleatorias o tiene que ser nada más una pregunta aleatoria. ya le entiendo. Pues, profe, voy a hacer la prueba, sinceramente. Pregunta aleatoria, vamos a buscar nuestra categoría, que sería EduLab, y ya vamos a ver qué resultado nos da. Un momento. EduLab, Sí, porque 5 preguntas. yo había puesto ya así aleatoria y le salía a uno el dadito, ¿cierto? Y esa es la que con el dadito es que uno sabe que esa es la que está rotando, ¿cierto? Que esa es la que está Sí, cambiando. Pero no sé si de un solo banco de preguntas uno puede colocar varias. Sí, O señor, sí puede. Y puede, ahí cuando se le dice agregar preguntas, le aparece qué cantidad de preguntas usted quiere que sean aleatorias. Entonces él puede mandar pues todas las que, por ejemplo, si usted quiere que a cada cuestionario le salgan 5 preguntas, usted dice 5 preguntas aleatorias. Entonces él va a coger de todas las 15 que usted tiene, va a sacar para cada estudiante 5 diferentes. 5. Ah, súper. sí, O sea, pero, donde uno pero, dice o sea, cuántas preguntas aleatorias, ahí es donde uno tiene que poner, o sea, si es un claro, parcial, digamos, de 5 preguntas, coloca las 5. Pero él va a coger de esas 15 de esa base de datos de 15 va a coger 5 aleatorias. Exacto, sí, exactamente, señor. profe. Es decir, el banco tiene que superar el número de preguntas. Es decir, yo no puedo crear, y es lógico, un banco, un cuestionario aleatorio de 10 preguntas con un banco de 10 preguntas. Pues porque, Sí, no. cierto, Bueno, no, pero no, no. pues de pronto serviría porque le salían en desorden, ¿cierto? Le saldrían de desorden, no salían con la No, misma. no, porque que salga en desorden, eso se hace desde el banco de preguntas común y corriente. Mire, yo Mm, agrego aquí 5 preguntas del banco de preguntas, no aleatorias, preguntas sí, fijas, ¿cierto? Aquí me dice reordenar las preguntas al azar. Era lo que les decía al principio, cuando el profe ya, me sí. decía Sí, que sí, no sí. entendía que él le preguntara por la aleatoriedad de preguntas. Son cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando Oh, yo digo ya. reordenar las preguntas al azar, esta que dice enunciado de la pregunta me va a salir de número 1 en la mía, en mi cuestionario, y a usted le va a salir de última, ¿cierto? Y los Sí, sí. cuestionarios, entonces, pueden ser secuenciales o de navegación libre. Pues eso ya es un punto que ya vamos a mirar, ¿sí? Entonces, esto sí o sí, las preguntas van a salir en aleatorio, pero lo que ustedes están preguntando de preguntas aleatorias, es decir, preguntas que a unos les salgan y a otros no, se agrega aquí, añadir una pregunta aleatoria. Él me va a decir cuántos números de preguntas aleatorias quiero agregar. Yo le voy a decir que quiero 3, ¿cierto? Pero ¿qué tengo que tener? Pues un banco. Grandecito. Claro. Entonces, Mm. si mi parcial es de 10 preguntas, yo me tengo que pensar mínimo 15 preguntas. Bueno, y para acabar eso de mezclarlo bien chévere, se puede combinar las dos. Dale ahí Claro. a ver si de pronto nos la combina. O sea, con la Bueno, pregunta al aquí azar probablemente, y con la pero van a salir, aleatoria. sí, pero aquí van a salir repetidas. Él me dice, por ejemplo,
Claro, mira, mira lo que me dice aquí, profe. Él me dice, aquí tengo enunciado de la pregunta, la moringa, as, la inmunidad rebaño y as en mayúscula. En la primera pregunta aleatoria que ya agregué, él me dice, ver las preguntas posibles, ¿cierto? Las posibles preguntas. Me salen las mismas de ese banco, o sea, se van a salir repetidas. Van a salir repetidas. Exactamente, o sea, eso es lo que hay que prever. Bien, Si el banco de preguntas es pequeño y no le da a uno para ponerlo aleatorio, es mejor colocarlas al azar, ¿cierto? Para que las eso. combine y no les No, tenga y de hecho, así yo agregué 2 o 3 preguntas aleatorias, también voy a darle aquí reordenar las preguntas al azar para que las 5 o 6 que van a salir a todo el mundo igual salgan al azar. ¿Listo? Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, Súper, Santiago, muchas gracias. preguntas hasta allí, profes. Vamos con una partecita, otra parte, bueno, quiero que me levanten la mano, me digan a través del chat, honestamente, ¿quién tiene dificultades con la programación del cuestionario? ¿Cómo programar el cuestionario? Diga, no Santi, importa, dime. con respecto a la conversación que tenían ahora, entonces, se pueden ordenar al azar las respuestas dentro de las preguntas dentro del cuestionario, ¿cierto? Y se puede combinar con las preguntas aleatorias además. Correcto. Hay que tener cuidado cuando se ordenan las respuestas al azar, cuando uno tiene, por ejemplo, respuestas como todas las anteriores o ninguna de las anteriores, porque puede pasar que ninguna de las anteriores quede de primera. Gracias, Ana. Sí, suele pasar, ¿no? Que yo pongo la opción A, B, C, D y en la D, cuando estoy creando el cuestionario, le pongo todas las anteriores. Y como él reorganiza las respuestas también al azar, todas las anteriores queda de segunda. Entonces el estudiante dice todas las anteriores, pues es la de arriba, o sea, la A. Y entonces él solamente selecciona la A, o bueno, eso genera un poco de confusión. En ese caso sería todas las respuestas, ¿cierto? Yo podría poner todas las respuestas son correctas. Exactamente, muy bien, profe Sofía Trejos. Es mejor poner ninguna es correcta, porque si sale de primera, pues me está diciendo que ninguna de pago es correcta y yo tengo que leer. Bueno, bien, así rápidamente por el chat, ¿quién tiene dificultades con la programación del cuestionario? Temas de ponerlo secuencial, ponerlo libre, ajustar tiempo límite, fechas, poner todo lo de la retroalimentación o lo de la revisión del examen. ¿Quién? Por favor, ahí quiero revisar algo. No sé si lo pusiste y es algo muy chévere, pues que a mí me ha parecido del tema de los cuestionarios, es que la retroalimentación, que le salga ya lo último cuando cierre el estudiante la evaluación, porque eso se presta mucho para que ellos estén en un chat y entonces el más piloso está resolviendo el parcial, ¿cierto? Y pasándolas por todas las preguntas correctas por un chat. Entonces, hasta que él no Correcto, cierre, no van a tener el correcto. resultado. Entonces ahí es donde uno Es limita todas esas, digamos, todas esas variables ahí. No sé muy si bien, lo viste al principio, no, correcto. Eso hace parte de la configuración del cuestionario, por eso estaba preguntando, pero parece que... Entonces, voy a cambiar la pregunta a ver si hay mayor interacción en el chat. Y ya voy a lo que dice la profe Beatriz, a lo de exportación e importación. Todos tienen claro la configuración del parcial, del cuestionario, perdón. Los leo. Pongan sí, sí, yo no, sí, sí. Santiago, pues para dar la respuesta al profe, dentro de las opciones de revisión, él ofrece la opción de que terminado el intento ellos miren las respuestas o no las mire. Si uno tiene preguntas abiertas, normalmente dentro de los exámenes son de calificación manual, entonces ellos saben que al igual que si tuvieran el parcial en físico, se les puede, pues el estatuto da Espera. 5 días hábiles para poderlo calificar. Entonces da como Correcto. la opción y ellos esperan. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, parece que todos igual también lo tienen claro. Listo, muy bien. Exportación e importación de los paquetes de preguntas. Entonces yo ya creé este paquete de preguntas, lo tengo por aquí. Voy a ir aquí a, me voy a ir aquí
al banco de preguntas, ¿cierto? Entonces yo tengo mi banco de preguntas, parcial 1 EduLab. Listo. Aquí me dice importar y exportar. Resulta que tengo el curso 02. Necesito llevarme estas preguntas al curso 02. Entonces yo le voy a dar aquí exportar. Facilito. Y él me dice el formato del cual yo quiero exportar. Entonces primero me dice este icon, GIF, Moodle XML y XHTML. ¿Listo? Este primero dice formato sencillo para la importación de preguntas de opción múltiple desde un archivo de texto. ¿Listo? El GIF. Formato GIF permite importar o exportar preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta, coincidencia, palabra faltante, numérica, de redacción a través de un archivo de texto. ¿Listo? O sea, más tipos de preguntas. Yo siempre utilizo, cuando voy a exportar entre Moodle, este que se llama formato Moodle XML, que dice es un formato específico de Moodle para importar y exportar preguntas utilizadas en las actividades de tipo cuestionario. ¿Listo? Miren que no me dice todas las preguntas, no me dice solamente algunas. Y utilizo este formato para lo que me ocurrió el día de hoy, que no tenía plataforma y quería trabajar unas preguntas que ya había creado. Entonces, en formato HTML permite exportar todas las preguntas de la categoría a una única página en escrito XHTML para su utilización en otra aplicación. Listo, entonces esto es fuera de Moodle, dentro de Moodle. Vámonos con dentro de Moodle. Entonces, exportar formato Moodle. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar la categoría. ¿Ven la importancia de tener las preguntas en categoría? Porque él no me va a dejar exportar la pregunta sola. Ah, no, yo voy a seleccionar las preguntas. No. Otra cosa, entonces si yo tengo 10 preguntas o en una categoría 20, puedo crear otra categoría que diga imprimible y muevo 5 preguntas y hago, bueno, trabajo con esa categoría. Entonces vamos con esta categoría que se llama EduLab, ¿cierto? Ayúdenme a buscar, por favor. Aquí está, EduLab. Y le digo exportar preguntas a un archivo. Clic y listo. Eso fue todo. En la parte inferior me salen las preguntas en formato Moodle. ¿Listo? EduLab. Ahí ya está, profe. Ahorita entonces yo vengo a otro recurso, a mi recurso número 2, supongamos, ¿cierto? Al recurso que se llame número 2. Voy a exportarlo por aquí, ¿cierto? Voy a tirarlo a esta categoría. Entonces, yo ya vengo a mi otro recurso, ¿cierto? Cualquiera que sea, al grupo 02, supongamos, y me voy al banco de preguntas, siempre al banco, le digo importar, y él me dice formato de archivo, entonces yo voy a seleccionar formato Moodle XML, y me dice ponga aquí el archivo. Entonces yo me vengo aquí a mostrar carpeta, mostrar el archivo, preguntas, aquí está el archivo, lo voy a arrastrar. Momento, momento, lo voy a arrastrar, ¿cierto? O lo puedo aquí seleccionar, ¿cierto? Ya sabemos, pues, buscar un archivo y traer. Y le digo, miren, EduLab, parcial 1, SST, EduLab, importar. Listo, profesores. Me dice que estas son las preguntas que voy a importar. Confirmo, le digo continuar. Listo. Aquí tengo mis 5 preguntas. ¿Fácil o difícil? Miren que ya estoy en mi banco de preguntas y ya se me creó la categoría EduLab parcial 1 EduLab dentro de otro recurso. Miren que me lo traje de este recurso de espacio de actualización a un recurso que se llama investigación. Ya con esto creo el cuestionario y agregar preguntas desde el banco, busco la categoría y ¡pum! Tengo mi cuestionario. No tengo que volver a copiar las preguntas una por una. ¿Listo? Ahora, segundo caso. Resulta, profesores, que aquí en la exportación yo quiero imprimir, quiero trabajar, necesito las preguntas, lo que sea, ¿cierto?
Entonces yo me vengo aquí a exportar, estoy en mi espacio de actualización, le digo formato XHTML, selecciono la categoría y le digo exportar preguntas orales. Y listo, baja, perdón, en HTML, ¿cierto? Yo lo busco, mírenlo acá. Si yo le doy doble clic, miren cómo aparecen mis preguntas. Pregunta 2, enunciado de la pregunta, las respuestas. Pregunta 1, ¿la moringa cura el COVID? Falso y verdadero. Parcial 1. Bueno, pregunta parcial. Este es el nombre de la pregunta, recuerden. Verdadero o falso. Les voy a mostrar el que yo imprimí. Perdón, el que yo exporté ayer. Creo que fue este, ¿sí? Eran 30 preguntas, ¿cierto? La biología es una ciencia que estudia y además, miren, tiene las casillas para interactuar. Estas son preguntas de relación, ¿cierto? De relacionar conceptos con definiciones. Mírenlo. No, que resulta que a mí no me sirve esto, ¿cierto? Porque obviamente esto no es calificable. O sea, esto es como mejor para imprimir. Facilito. Clic derecho, imprimir. No tengo impresora, pero entonces lo puedo guardar como PDF. Me van a salir los puntos que ya seleccioné, obviamente no lo haría. Le digo guardar como PDF. Creo que no sé por qué, si será solo yo, pero no estoy viendo lo que, o no estoy como siguiendo lo que usted dice, lo que usted está compartiendo. Por ejemplo, cuando hablaba de las casillas de opción múltiple, yo no estoy viendo eso. Ahí me ven, ahí me ven, no. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, 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 está viendo bien. Sí, todo lo que dije estaba, ¿sí? Bueno, un momento, voy a volver a compartir. Entonces les estaba mostrando que esto, si lo descargo en formato de otra lectura, bueno, ya no se puede quitar, le puedo dar imprimir, ¿cierto? Como no tengo impresora, lo voy a guardar como PDF, le doy guardar, en descargas, le digo guardar, y aquí ya voy a tener un PDF con las preguntas que descargué desde Moodle, profesores. Pregunta 2. Obviamente, como les decía, me quedo seleccionado porque lo seleccioné pues ahí, pero la que no seleccioné, mire que sale en blanco. Entonces, puedo traerme las páginas, ¿cierto? Luego, pues los que son más astutos, de pronto exportar o convertir esto a un Word y editarlo, ponerle pues un encabezado, no sé. Pero son herramientas que nos pueden facilitar la vida en algún momento, ¿cierto? Es que yo tengo ahí 10 preguntas y no sé, no tengo plataforma, no hay internet, ¿qué hago? Puedo imprimir, ¿cierto? Puedo imprimir, puedo exportarlo, puedo manejar el banco de preguntas. Preguntas hasta allí, profesores. Yo tenía una Bueno, pregunta. En caso, por ejemplo, pues lo que usted dice me parece interesante. A veces, pues uno como que igual, por X o Y motivo, quiere tener las preguntas pues en físico. Existe la posibilidad, por ejemplo, de que yo tenga, yo monte un cuestionario ahí en Moodle y digamos, yo monte un cuestionario para 10 alumnos con 10 preguntas al azar, entonces quedaron puestos los 10 cuestionarios ahí con preguntas diferentes. Yo podría imprimir esos cuestionarios y que me queden 10 cuestionarios con las 10 preguntas diferentes, o sea que ya como para hacerlo en físico o ah, eso no se puede. sí. Profe, lo que pasa es que usted imprime las preguntas, más no el cuestionario, me hago entender. Sí, ya. O sea, usted imprime es el paquete de preguntas de las 15 preguntas, en las que su cuestionario usted lo creó con 10 preguntas fijas y dejó 5 para aleatorias, algo así, ¿sí? Entonces usted lo que imprime es el paquete de preguntas más allá de imprimir cuestionarios ya hechos con aleatoriedad y todo el cuento, ¿sí? Él me imprime la pregunta como yo la creé. Y si miramos aquí, está la opción 1, la opción 2, a pesar de que yo le puse aleatorio, él me lo va a imprimir como yo creé
las preguntas dentro de la categoría. Perdón, me lo va a exportar. Pero el cuestionario como tal, él no exporta cuestionarios, él exporta preguntas, paquetes de preguntas. ¿Sí, profe? Ahora, lo que usted puede hacer es jugar con las categorías. Entonces usted crea 3 categorías, parcial 1A, parcial 1B, parcial 1C. Duplica las preguntas y les deja preguntas diferentes, ¿cierto? Que esa es otra opción. Entonces, por ejemplo, yo me vengo acá a, a banco de preguntas, ¿cierto? Yo voy a buscar mi categoría, perdón, preguntas, voy a buscar categoría, la de EduLab. Encuentro acá. ¿Cierto, profe? Yo tengo 5 preguntas del EduLab. Entonces, lo que yo puedo hacer es duplicar la pregunta, ¿cierto? La P2. Dentro de la categoría. Ahí ya me quedó. Me aparece con copia. Usar esta categoría de EduLab y le digo guardar cambios. ¿Listo? Mire, me quedó la P2 copia. Esta, editar, duplicar. Entonces, lo que usted haría, profe, es guardar cambios. Listo. Ya tengo, entonces, crea una categoría en la que se llame parcial 1 SSTA y entonces estas dos se las lleva y con esta, bueno, sí, yo sé que usted me está entendiendo, ¿cierto, profe? Sí, señor, sí, sí, ya me queda, pues sí, Eso, es una buena forma de hacerlo también ahí, crear. eso, entonces, crear paquetes con 7 preguntas iguales y 3 preguntas diferentes. Entonces yo tengo 3 paquetes y ya los puedo exportar y los puedo imprimir así, pues ya los puedo llevar a exportar así. Sería lo único porque, como le digo, él no exporta el cuestionario como tal, con todo y la aleatoriedad. Él exporta paquetes de preguntas. Santiago, Santiago, gracias. Sí, bueno, bro. Cuéntame, ¿me escuchan? perfectamente. Profe, si yo quisiera, por ejemplo, poner una pregunta que me salga de primera fija, digamos, ponga un estudio de casos y de ahí en adelante digamos que el total del parcial sean 5, las otras 4 sean aleatorias, ¿eso cómo se hace? Que la primera a todos les salga siempre la misma, pero las ¿Mm? otras 4, pues yo hago pues hartas preguntas para que puedan salir aleatorias, ¿eso cómo se haría? Listo, profe, muy bien. Entonces vamos a entrar al cuestionario, ¿cierto? Yo tengo el cuestionario aquí, parcial 1 creado. Ya no me aparece la opción de editar cuestionario porque ya lo edité. Recuerden, entro al parcial, me vengo a opciones y le digo editar cuestionario. Entonces aquí tengo mi cuestionario, ¿cierto? Entonces lo que tú dices es lo siguiente. Un momentico. Vamos a explicarle a la profe cómo es que funciona el tema. Tú tienes un parcial, vamos a ser bien exagerados, un parcial de 2 preguntas. Una pregunta fija, que es hacer un resumen o una síntesis de X o y una pregunta aleatoria de selección múltiple. ¿Verdad o mentira? ¿Cierto? Ese Sí, es tu así es, así es. Eso. Una pregunta fija para todos en la que tiene que hacer la sinopsis de tal cosa. Y una pregunta aleatoria. Entonces, muy fácil, profe. Ah, y ya tienes tu banco de preguntas. Para eso, pues muy sencillo, creaste 5 preguntas. Listo. Agregar una pregunta nueva. Perdón. Agregar del banco de preguntas. Y entonces buscas la categoría donde tienes tus 5 preguntas. Que siempre se me pierde. EduLab. Listo. Bueno, ahora tenemos 7 porque duplicamos 2. Entonces vamos a decir que la pregunta P1 de la moringa es la pregunta fija para todos. Agregar pregunta. ¿Cierto? Listo, profe. Mira, ya esta pregunta la agregué del banco de preguntas. Esta le sale a todo el mundo. Pero la segunda tú quieres que sea aleatoria. Entonces le vas a dar agregar una pregunta aleatoria. Él te va a decir cuántas preguntas aleatorias quiere agregar. Una. ¿Listo? Y él te dice preguntas que cumplen con el filtro. Vamos a marcar incluir también preguntas de subcategorías.
serán estas 2, 4, 6, 7 preguntas. Aquí hay algo. Hay algo que me genera ruido. Bueno, y aquí entonces selecciona la categoría y le vas a agregar una pregunta aleatoria. Ya le diste que aquí solo una y le das a agregar una pregunta aleatoria. Profes, yo esperaría, aquí ya quedó, profe, ¿ves? Esta es fija. Cuando te aparece este dado, quiere decir que es aleatoria. Esta es Uy, fija. genial. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, hay una cosa, profes, que la verdad yo esperaría que por temas de algoritmos y del sistema, esta P1 no se repita, ¿cierto? O sea, no vaya a ser la misma dentro de la aleatoria, ¿cierto? Esperaríamos que esa pregunta, eh, mira, me permite exportar una sola pregunta en formato mudo, aquí en esta opción. Uno esperaría que la pregunta aleatoria no vaya a tener en cuenta esta P1, teniendo en cuenta que es de la misma categoría. Profes, por seguridad, para que no se repita, ¿qué podríamos hacer? Yo sé que ustedes tienen la respuesta. 2 bancos de preguntas, Es 2 categorías de autopreguntas. exactamente, entonces, por ahí una vez un profe le llamaba código rojo. Código rojo. Entonces, yo creo parcial 1, 10 preguntas u 8 fijas. Parcial 1, código rojo, 5 preguntas que son las que voy a llamar cuando agregue preguntas aleatorias. Sencillo, para que uno pensaría que ella no toma la misma pregunta que ya está fija, pero para evitarnos dolores de cabeza en un parcial, crear la categoría de código rojo o de preguntas y ya está, y ya está. ¿Listo? ¿Soy claro ahí? Bueno, profes, preguntas. Santiago, qué pena, a mí no me quedó claro. Listo, profe. Tuve un problema en la conexión y Tranquilo. escuché la mitad de lo que dijo. Listo. Hicimos aquí un ejemplo. La profe dijo, yo voy a hacer un parcial de 2 preguntas y quiero que una pregunta, aquí yo lo estoy creando, quiero que una pregunta sea fija. La pregunta es una pregunta de falso y verdadero acerca de la moringa contra el COVID. Listo. Esa quiero que le salga a todo el grupo. Y quiero otra pregunta aleatoria. Entonces, yo creé un banco de 7 preguntas. Entonces voy a agregar una nueva pregunta del banco, ¿cierto? Categoría parcial, aquí están las 7 preguntas. Entonces yo digo que voy a buscar la de la moringa, véala aquí. La moringa cura el COVID. Le digo, esta, agregar. Listo. Esa pregunta es fija. Esa le va a salir a todos. Que les va a salir con el orden al azar y eso sí, pero le va a salir a todos. Y ahorita vengo aquí a agregar una pregunta aleatoria de la misma categoría, le digo que una y le digo agregar pregunta aleatoria. Listo, profe. Sencillo, o sea, de un banco de 7 preguntas, yo voy a utilizar una fija y voy a dejar 6 aleatorias para que le salga el grupo. Pero a mí me surge una inquietud que la verdad no he corroborado, entonces, ¿qué tal si esta aleatoria es la misma de la fija? Porque lo saqué del mismo banco. ¿Usted me entiende lo que le pregunto, profe? Sí, Porque gracias. cuando él me dice, vea las preguntas aleatorias y yo entro, me muestra las 7 preguntas aleatorias. 2, 4, 6, 7. O sea, también me incluye la que yo ya puse fija, ¿cierto? Entonces, lo que yo estaba sugiriendo es que si usted va a crear preguntas aleatorias, las cree en una categoría aparte, ¿sí? ¿Sí me hago entender o no? Sí, Santiago, más claro, muchas gracias. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a irme un momentico aquí al banco de preguntas, voy a ir al banco de preguntas, voy a ir a mi categoría, bueno, ya estaba ahí en la categoría, voy a ir a categorías,
Voy a crear una nueva categoría que se llama parcial número 1 SST aleatorias, por ejemplo, ¿cierto? Parcial número 1 SST aleatorias, ¿cierto? Y yo le digo añadir categoría. Entonces yo tengo dos categorías para mi parcial 1, las preguntas que van fijas y las preguntas aleatorias. Entonces aquí en preguntas, yo ya me voy a preguntas, selecciono EduLab parcial 1, tiene 7, y yo le digo un momentico, esta 1 y esta P2 van fijas. Esta y esta van a ser de las aleatorias. Mi parcial va a tener 3 preguntas, 2 fijas y una aleatoria. Pero estas aleatorias las voy a mover a parcial 1 aleatorias. Véalas aquí, moverá. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para no correr el riesgo de que la aleatoria sea la misma de la que puse fija, ¿sí? Esa es como la prevención que quiero llamar. Entonces, listo, mire, tengo aleatorias y tengo EduLab. En EduLab quedé con 2 y en aleatorias del mismo parcial 1 SST. Aquí está, listo. Ahí sí yo ya me puedo ir más tranquilo a mi parcial, mi cuestionario, y digo, agregar una pregunta fija o 2 del banco de preguntas. Me voy a EduLab, fijo. Ahora más berraco todavía. EduLab fijo, estas 2 preguntas van fijas. A todo el mundo le va a salir añadir preguntas. Y creé un banco aparte de otras 5 y voy a agregar solo, bueno, está bien, 2 preguntas aleatorias. Pero de aquí no, porque estas son las fijas. Me voy a aleatorias. Listo. Agregar preguntas. Ahí ya, seguro las aleatorias no van a ser las mismas de las fijas. ¿Fui claro? ¿Sí o no? Profes. Sí, por mi parte sí, me parece muy claro. Super Santiago, sí, una super herramienta, hermano, porque es que si tocas coger y enredarlos para poder que esos parciales al menos tengan algún buen resultado. Claro, Profe claro que sí. Santiago, perdón, Dime. le hago una pregunta, no sé si ya lo explicó. Tranquila, Sí, porque adelante. como he tenido el internet intermitente. Por ejemplo, cuando usted habló de la exportación, listo, exportamos en formato XML. Sí, Si, por ejemplo, varios profesores hiciéramos, digamos, para hacer un banco de preguntas, por ejemplo, en fundamentos, entonces cada uno, sí, digamos, hace 5, hace 10. sí, Lo exportamos en el formato XML, se lo correcto, compartimos a los demás profes. Cada profe correcto, lo tiene que importar, ¿sí? correcto. Quedarían, digamos, si somos 7 profes, quedan 7, como 7 bancos de preguntas y luego 7 categorías. 7 categorías. Y luego, ahí es que no recuerdo, o no sé si ya lo explico, cómo las unimos. Listo, muy bien, profe. Excelente pregunta. Entonces, lo que dice la profe es, bueno, yo creé 5 preguntas, el otro profe 5, 5, 5. Listo, yo tengo mis 5 en mi recurso. Y me llegan 2 archivos XML para importar, ¿cierto? Me lo enviaron por WhatsApp, por correo, por donde sea, no importa. Yo los importo. Entonces me van a quedar 3 categorías. La mía, la del profe A y la del profe B. ¿Cómo unifico eso? Muy sencillo, profe. Cuando yo vengo aquí a preguntas, me salen las categorías, ¿cierto? Entonces se supone, Ana, no sé si tengas una categoría que me envíes con preguntas, Ana Rieta, si tengas un paquete exportado Sí, para yo Santi, exportar. inmediatamente. Immediately. Bueno, dijo nuestro, bueno, muy bien. Profe, vamos a hacer el ejercicio pues bien completo, ¿cierto? Ya para ver eso. Entonces yo tengo aquí el mío que se llama, un momentico, EduLab, ¿cierto? Yo tengo este EduLab. Este es el mío. Entonces Ana María me va a mandar por WhatsApp o por donde, Ana.
o por correo. Te voy a compartir por aquí un chat, un enlace a Drive para compartirles las preguntas del cuestionario de seminario de educación. Listo. Envíamelo, por favor. Aquí ya estoy esperando. Tu, 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 tu. Por el chat, ¿cuál chat? Por el chat del Cisco. Sí, sí, dame 5, dame 5. Estoy en esas. Bueno, mentiras. Tengo una preguntita, pero pues aprovechando ahí como la pausa, de pronto pues nos puedes colaborar o no sé si Ana María también. Frente al tema de la conexión a la red de la universidad, pues pide el número de cédula, ¿cierto? Y la clave que uno tiene para ingresar a a aula virtual o para entrar a todos lados, ¿cierto? Cotic, sí. Sí, al Cotic, pero resulta que yo la pongo y no me deja, no sé qué pasa ahí. Y ya le intentó recuperar y eso, profe. Pues hermano, es que lo he intentado, pero pues ahí iniciando clase, entonces no ponerse uno como a cacharrear ahí, pero sí le da la Sí, opción a uno de recuperar. sí, sí, señor. Sí, Ahí, o lo que sería de pronto, como ya tiene guardada la clave, trate, profe, de cambiar la clave desde el Ecotic, o sea, desde SAC, desde recursos en línea, cambie la sí. clave, memorícela bien para que luego inicie sesión, ¿sí? Bueno, listo, Sería como listo. tratar de hacer el cambio, de restablecer la clave. La clave, claro. ¿Listo? Listo, listo, hermano, listo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muy bien, profe. Entonces, Ana María me acaba de enviar un paquete, ¿cierto? Yo ya tengo el mío aquí, que se llama, que es este de aquí. Dijimos que era el de... Me pierde mucho. ¿Qué vaina este coso? EduLab, 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 EduLab. EduLab, ¿cierto? Yo tengo dos preguntas nomás porque ya dos me las llevé listo. Y entonces, Ana ya me envió. Es un... Uy, Ana. Mm, Esa es una pregunta difícil de responder. ¿qué? Esto es Necesito el hebreo archivo. avanzado. Esto es hebreo avanzado, profe. Ana no mandó todo el HTML de las preguntas. No, necesito es el archivo o acceso a la carpeta, más que al documento. ¿Esto está en qué formato? XML. Un momentico, no, lo voy a descargar a ver si me permite. Ya lo estoy descargando, a ver si descargar de todos modos. 34 kilos. Listo, ya Está en aquí lo tengo. HTML, HTML. Santi. Sí, Ya, ya, ya. hay que descargarlo, hay que descargarlo. No, no está en HTML, está en XML, que es el formato MOVE. Listo. Aquí ya lo descargué, profe. Listo. Entonces, preguntas, este primerito. Entonces, yo ya me vengo En aquí XML. a importar, ¿cierto? Formato Moodle XML. Me vengo aquí a mi carpeta que me acaba de enviar Ana María. Vamos a ver qué nos envió. Vamos a descubrirlo. ¡Pum! Se llama examen unidad 1, importar. BUE, 2021-2. BUE, preguntas, importar. Listo, mira, aquí me dice estas 11 preguntas. Muy bien, muy juiciosa Ana María. Continuar. Listo. Aquí ya quedé examen unidad 1, 11 preguntas, profe. Ahora sí voy a responder a tu pregunta. Tengo dos categorías. Esta, que fue la que acabé de importar de Ana María, por defecto examen unidad 1, y tengo la mía que se llama EduLab con dos preguntitas, ¿cierto? Esta de acá. Sencillo, profe. O me traigo las 11 de Ana María para EduLab, o me llevo las dos de aquí y las unifico las categorías, ¿cierto? Vamos a hacerlo pues a traernos las 11 de Ana María, porque yo ya tengo aquí mi nombre. Entonces yo me vengo a este por defecto de Ana María, para saber dónde quedó. Unidad 1, son 11 preguntas. 11, 11, 11. Aquí, no. Por defecto, aquí está. Por defecto, examen unidad 1, 11. Profe, facilito, facilito, facilito.
selecciono las 11 preguntas, una por una, o le doy aquí en la T de todos, clic, y le digo mover a. Antes de dar clic en mover a, pues me voy a mi categoría, que se llama EduLab Parcial 1. Tiene 2 preguntas. Selecciono y le digo mover a. Clic. ¿Con cuántas preguntas tengo que quedar? Con 13. EduLab, 13 preguntas. Aquí ya unifiqué las 2 que yo tenía y las 11 que me envió Ana María. Genial. Y si yo me voy a mirar la que ella me envió por defecto examen unidad 1, pues no tiene preguntas, está en blanco, porque ya unifiqué esas categorías. ¿Listo? Profe, muchas gracias por la explicación. No, con gusto. Muy útil. Preguntas. Bueno, preguntas. Igual eso en la práctica, güey madre, ¿cómo era que aquí donde doy? No hay problema, ahí estamos siempre apoyando, acompañando, hasta que le saquemos el mayor provecho a esto. Preguntas, profes. Bueno, yo creo que podemos ir terminando esta sesión. Tenemos algo más para mostrar, que es tipos de preguntas, ¿cierto? Hasta el momento, solamente para dejarlos antojados, o por si ustedes ya lo han trabajado, les voy a mostrar tipos de preguntas que podemos trabajar. Opción múltiple, con única o múltiple respuesta. Falso y verdadero, emparejamiento, por ejemplo, concepto de definición. Respuesta corta, no hay opciones, el estudiante tiene que digitar la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál sería el método o cuál es la estrategia más efectiva para controlar una pandemia? Vacunación, ¿cierto? Él tiene que digitar vacunación, tiene que digitar esternocleidomastoideo, tiene que digitar en respuesta corta. Respuesta numérica tiene en cuenta unidades de medida, Una ¿cierto? preguntita antes de que sigamos ahí. Pero entonces, o sea, al estudiante escribir la respuesta, el sistema identifica que la respuesta es correcta o es falsa. O tiene que ir uno nuevamente a la O, evaluación y calificarla manualmente. no, él, No, él esa es la, de calificación manual. no. Esta de respuesta corta es de autocalificación, se califica automáticamente. Hay una situación que ya le voy a explicar, profe. Lo voy a poner en la categoría esta. Vamos a poner pregunta 14, porque ya voy aquí con 13. Las 11 que me traje y 2 que tenía. P14. Sigan lo bueno en las categorías, que así uno voltee por todo el recurso, siempre saben que va. P14. Enunciado. Estrategia para controlar una pandemia. ¿Cierto? Les vamos a suponer que es vacunación. Aquí abajo, profes, él me dice respuesta 1. Yo voy a poner vacunación. Listo. Esa calificación es el 100%. ¿Qué pasa? El estudiante tiene que copiar idénticamente como yo lo hice. ¿Sí? Entonces, mira, aquí dice, diferencia entre mayúscula y minúscula. No, da igual si él escribe en mayúsculas o en minúsculas. Lo que no da igual es si el estudiante pone vacunación con punto final. El punto final es un carácter. Le va a calificar malo. Pero entonces, yo tengo que pensar en las múltiples respuestas que él me va a dar. Entonces, vacunación con punto, ¿cierto? Esto también vale un 100 porque está en lo cierto. Le puse un punto final. Resulta que el estudiante puso vacunación sin tilde, vacunación. Yo le digo, pues madre, él conoce el concepto, él sabe de qué está hablando, pero pues madre, no está acentuando bien. Se la voy a valer, pero le voy a penalizar. Si pone vacunación sin tilde, le va a valer un 80%. ¿Sí? Más espacios en blanco. Resulta que el estudiante no puso vacunación, sino que puso vacunar. Vacunar. Pues vacunar es la acción, pero la estrategia es vacunación. Pero vacunar, pues tiene sentido, ¿cierto? Le voy a valer
como acción y no como estrategia, medio punto, 50. ¿Sí ven? Entonces, aquí yo tengo que, para que se autocalifique, poner todas las múltiples opciones, ¿cierto? Ahora, no falta el que pone vacunación contra el COVID. Ahí, pues es otra. Si él pone esto y yo no lo pongo aquí como opción, bueno, claro que no estamos hablando del COVID, pero bueno, si yo no lo pongo aquí como opción le va a salir mal. ¿Listo? Profesores, ¿qué sucede? Yo tengo que ser estratégico en el concepto que estoy buscando, o sea, que no sea ambiguo, que no se pueda expresar de múltiples formas, ¿cierto? No sé, el nombre de un medicamento, el nombre de una parte del cuerpo, el nombre de una reacción química, el nombre de una ecuación, ¿cierto? Que eso pues no tiene, pues, va preciso y se acabó. Otra cosa, yo aquí puedo poner en el enunciado, por ejemplo, yo lo hago, nota, escriba la respuesta toda en minúscula, coma, sin punto final y, no sé, y lo que yo quiera ahí, pues como ponerle para que me evite tener que escribir este montón de posibles respuestas. Listo. Que yo creo que ellos entendieron la pregunta y yo solamente puse vacunación con tilde y vacunación sin tilde. Listo, no más. Resulta, perdón, sí, vacunación sin punto, con punto y sin tilde. Listo. Resulta que un estudiante puso como respuesta vacunación, vacunación doble N, vacunación, porque se le fue una N en el momento de escribir. Yo digo, pues él sabe, ¿cierto? O sea, respondió bien, no importa. A él le va a salir mala, mala. Lo que yo hago es, después de que se acabe el cuestionario, es volver a la pregunta, editar pregunta, le doy aquí, copio tal cual escribió él, vacunación, le digo que vale el 100%, le digo guardar pregunta, guardar cambios, y me voy al cuestionario y le doy recalificar y a él le va a salir ya bueno. Listo, o sea, ya como con algunos casos, profe, válgamela, mire que es que mi computador es del siglo pasado y la R no le funciona, pero yo conozco el concepto. Entonces, uno dice, bueno, yo le valgo. Entonces yo entro al cuestionario, entro aquí a editar la pregunta, le pongo la respuesta como él la puso, si se la voy a valer, le doy el porcentaje y luego en resultados del cuestionario recalifico el cuestionario y ya está. Son 4 clics, profesores. Suena muy enredado. Uy, recalificar, ¿cómo así? Tranquilo. Son 4 clics. 4 en diferentes puntos y soluciona el problema. ¿Listo? Profe, respondí a su pregunta. Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, profe, con gusto. Esa es muy buena. Hay veces a uno le toca ir y poner 2 o 3 formas en las que ellos respondieron, pero que uno sabe que es correcto. Entonces, entra uno, edita, recalificar y ya. Profe, me salió mala, pero es que mire que yo puse la vacunación, le pone el artículo. No vacunación, sino la vacunación. Dice, pues sí, la vacunación está correcta. Uno entra, pone la vacunación y ya está. ¿Listo? Pero esa se autocalifica, ¿cierto? Siempre y cuando ahí va. Agregar, los estaba por aquí antojando, entonces, pregunta múltiple, falso verdadero, emparejamiento, respuesta corta, respuesta numérica es con unidades, metros, kilogramos de volumen. El ensayo sí es de calificación manual, como nos lo han expresado varios profes, ¿cierto? Puedo que ellos construyan un texto de entre 15 o 40 líneas o que puedan agregar un archivo adjunto. Y hay una muy chévere que les voy a mostrar rápidamente, es esta de arrastrar y soltar sobre una imagen. Para trabajar, por ejemplo, en estadística, planos cartesianos, para trabajar partes del cuerpo, de los sistemas, del ambiente, bueno, cualquier cosa, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Muy fácil. Agregar pregunta, sencillo. Vamos en la pregunta 15. Ojo, se me corrió la categoría. La voy a buscar. Categoría. La 14, esta.
Muy bien. Pregunta 15, enunciado, ubique las partes del gato. Sencillito, ¿cierto? Me dice, imagen de fondo. Ah, bueno, yo vengo aquí, tengo mi gato, arrastro. Primero la imagen, porque es una pregunta en la que voy a arrastrar palabras o imágenes sobre una imagen. Listo. Partes del gato, pues entonces tengo mi imagen de fondo, el gato. Fácil. Luego me dice, elementos arrastrables. Pues las partes del gato. Entonces digo, ¿voy a arrastrar una imagen sobre otra imagen? No, voy a arrastrar texto sobre la imagen. Listo. ¿Cómo se llama este? Este texto arrastrable, ojos. Listo. Tipo de elemento arrastrable 2, texto. ¿Cómo se llama? Bigotes. Texto. ¿Cómo se llama? Orejas. Texto. Nariz. ¿Cierto? Nariz. Texto. Boca. Listo. Y ahorita me dice zonas para soltar. Ya tengo la imagen de fondo, tengo el texto arrastrable y ahorita lo voy a ubicar. ¿Qué hago? Elemento arrastrable. Primero, ojos. Segundo, bigotes. Tercero, orejas. Aquí no tengo que hacer más nada que activarlos. Nariz y boca. ¿Cierto? Aquí no, en blanco. Puedo agregar más espacios. Ojo. Cuando yo subo a la imagen, oh sorpresa, aquí tengo los elementos arrastrables. Entonces lo voy a ubicar en la zona correcta. Ojos en ojos, nariz en nariz, orejas en orejas, bigotes en bigotes, boca en boca. Y guardar cambios. ¿Fácil o difícil, profes? Está chévere, está chévere. Hay que Está muy chévere, muy interactiva. Ojos, bigotes, orejas, boca en nariz, nariz en boca, me los permite poner. Obviamente aquí él va a calificar mal, porque yo ya en la configuración ubiqué dónde lo puedo poner. Por ahí le he dado una asesoría a una profe, creo que de estadística, y me decía, uy, para hallar puntos de corte en el plano cartesiano, en el que ellos tengan que ubicar, tal. Bueno, ahí está, profe. Listo. Esto lo podemos profundizar, ¿cierto? Pues, bueno, seguimos aquí conversando, solamente para que lo trabajemos más despacio. Una cosa que quería solamente otra agregar, en opción múltiple, por ejemplo, o en cualquier respuesta, en cualquier tipo de pregunta, profes, em, el tema de la edición de fórmulas, ¿cierto? No sé si ustedes ya lo conocen. eh, la plataforma Moodle, aquí en el cuadro de navegación, una respuesta, una pregunta de selección múltiple, por ejemplo, ¿cuál es la ecuación correcta para, bueno, y ahí ustedes sabrán más que yo, los matemáticos. Entonces nos vamos a, ¿cómo pongo yo aquí una opción de una ecuación? Muy fácil, profes. Amplío el cuadro de herramientas, la caja de herramientas. Hay dos. Uno es este, editor de ecuaciones, pero a mí me gusta trabajar insertar una ecuación matemática en MathType. ¿Listo? Clic. Miren esto tan chévere, profes, para los que trabajan fórmulas. Aquí yo arranco. X es igual a 1, clic sobre a un medio, clic aquí afuera, de la raíz de 9, ¿cierto? De la raíz, perdón, esto lo borro, espacio no, sale aquí, un poquito, acá, de la raíz cúbica, ¿cierto? De 9, ¿cierto? Este lo voy a borrar, ¿cierto? Bueno, aquí está. Miren todos los símbolos que tengo, ¿cierto? De conjuntos, puedo abrir corchetes, cuánto quiero abrir, todo esto para que lo exploren.
¿Listo? Unión de, inserción de, bueno, todo esto. ¿Listo? Y cuando termino le doy a aceptar y miren, ahí me queda esta ecuación. Digo que esta es la correcta. Opción 2. Abro el cuadro de texto, Opción 2. X igual a 1/2, ¿cierto? Ahí, ¿no? Abro paréntesis de 8 por 4. Aceptar. Listo. Ahí me quedo, profe. Listo. Este de aquí, Math Type, o este cuadro también me permite agregar ecuaciones. ¿Listo? A mí la verdad me gusta más el de Math Type. Entonces ahí está para que lo exploren, profes. No hay excusa, no, es que yo en matemáticas, ¿cómo hago para escribir fórmulas ahí? Es muy complicado. Ahí está. Miren cómo salen las ecuaciones de bonitas. ¿Listo? Preguntas. Muy chévere ahí ese pedazo, no había visto esa ecuación, queda como muy bien organizado y muy didáctico. Bueno, eso es, profes. Yo creo que podemos darnos ya el tiempo de descanso. Vamos a programar algo sobre la creación de cuestionarios para seguir explorando estas preguntas. Y bueno, no sé, yo creo que las preguntas van surgiendo ahí sobre la práctica, lo que vayan necesitando con mucho gusto. La idea es que sigamos moviendo el trabajo colaborativo. Ya vemos que nos podemos compartir preguntas. Vamos a trabajar un tema de glosarios, vamos a trabajar juegos, creación de juegos en Moodle, para que sigamos pues dinamizando estos espacios, estos ambientes virtuales de aprendizaje, profes. Libro ¿Listo? de calificaciones. Libro de calificaciones. Bueno. Y bueno, a convocar gente, no sé qué tal, vamos a mandar de pronto qué tal les ha parecido el taller de hoy. Aunque uno es ganancia, como dice el cuento, quisiéramos, estuviéramos más, ¿cierto? Para seguir dinamizando todo esto. Entonces ahí